Hola, soy Andrea Cogollos y me complace compartir con ustedes este nuevo episodio de Lejaim Panamá. Como todos los meses, iniciamos nuestro programa dándole la bienvenida a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik, quienes en esta ocasión conversarán sobre la importancia de formar personas de bien. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Un nuevo programa de Lejaim Panamá, aquí en FTV, el canal de la Misericordia, y la oportunidad de dialogar con un amigo de la casa, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano, en este espacio que pretendemos humildemente dar testimonio de esta posibilidad de conversar, de apreciar nuestras tradiciones, de encontrar esos puntos que tenemos en común y pensar juntos distintos temas que hacen a nuestra realidad en todas sus facetas, buscando ser un punto de referencia, de inspiración que nos ayude a entender mejor nuestra tarea y aquello que esperamos. Y con este espíritu quería plantear la posibilidad de conversar sobre un tema que hemos siempre mencionado colateralmente en distintas oportunidades, que es el tema de la educación, y la educación en un sentido integral, en un sentido humanista, cómo formar personas de bien, cómo formar niños, niñas jóvenes que puedan crecer con valores, con compromiso, apostando a una sociedad que funcione en base al respeto, a la empatía y a la solidaridad. Sí, yo creo, nuevamente cordial saludo, Rabino Gustavo, y a los oyentes. Yo creo que estás tocando un tema fundamental. Con este tema nos estamos jugando presente, futuro de la sociedad. Yo creo que cuando hablamos de educación, tenemos que reconocer que el problema no es solo tecnología o economía. Yo creo que el gran problema en educación es la crisis de valores y cuán importante es educar no únicamente en transmitir conocimientos. Yo creo que lo más importante de la educación es cómo formar la conciencia, cómo formar humanidad, ciudadanía, responsabilidad. Hoy más que nunca necesitamos jóvenes capaces también de vivir la verdad, de respetar al otro, de construir el bien. Yo soy un convencido que la mejor inversión que los estados, la sociedad, podemos invertir es en la educación de los niños, de los jóvenes, y sin ser como pesimista. Yo creo que hay que asumir que algo nuestras generaciones antepasadas no han hecho lo suficiente para poder ponderar la educación en el lugar que ella se merece, ¿no? Y sobre todo en estos nuevos tiempos, reitero, ¿no? Tal vez tiempos de mucha tecnología, pero que tiene que estar en el equilibrio con la formación del corazón, de los valores, de la ciudadanía. Y tal vez también yo creo que hoy le hemos dejado el rol de formar y educar solo a la academia, y la familia no ha asumido su responsabilidad de la primera educación, que es la que realmente va a poner el sello para que todos estos otros conocimientos que la academia te pueda dar, puedas de verdad sacar los frutos debidos, ¿no? Y manifestarlos. Sí, esto que tú dices nos lleva a una especie de paradoja que comparto, ¿no? Es decir, la familia no solamente no tiene la capacidad o no logra dar esa formación básica,
sino que le transfiere a la educación institucional no la formación en sentido integral, sino una formación técnica, ¿no? Es decir, la expectativa es que los jóvenes salgan con herramientas que les permitan su inserción laboral. Sí. Los otros temas que hacen a una persona, a su integridad, a sus habilidades para entender el mundo más allá de la resolución específica de un área, quedan por fuera. Y la paradoja es que todas estas revoluciones tecnológicas que estamos asistiendo, donde ni siquiera sabemos que los trabajos para los cuales se están formando los jóvenes van a existir o cómo van a ser dentro de unos años, en lugar de dotarlos de sensibilidad, de capacidad de resolver problemas, de empatía, de trabajo en equipo, y entonces resulta casi paradójico, ¿no? Hay una necesidad como que de dar vuelta al mantel para que podamos quizás repensar o hacer tomar conciencia de la necesidad de demandar de la educación institucionalizada no solamente una expertise laboral, sino una formación íntegra. Sí, y ahí reitero, ¿no? El compromiso que tenemos como padres, ¿no? Por ahí ya se está gestando eso de ser escuelas de padres, pero precisamente va en la línea del papel fundamental de ser educadores los papás, precisamente en eso que la academia no y la institución no te va a dar, y no tiene la primera responsabilidad, que es la que en el seno de la familia nosotros tenemos que ir absorbiendo y desde allí poder irnos configurando en hombres y mujeres de bien, ¿no? Yo también siempre sueño con que los proyectos educativos en un país puedan ser proyectos de Estado donde podamos participar todos, mucho más que proyectos de gobierno, porque cada gobierno trae su proyecto, y creo que la educación ya no la podemos estar improvisando cada 5 años. Necesitamos saber hacia dónde queremos caminar en la educación. Sí, porque además, como sabemos los que de alguna manera estamos relacionados con la educación, lo que tú decides hoy e implementas hoy, sus resultados van a venir 20 años como mínimo, ¿no? No es que tú vas a ver la semana que viene el cambio. Así que ahí tienes otra paradoja, ¿no? Incapacidad de políticas de Estado y cambios cada 5 años versus un tema que requiere una mirada de luces largas, ¿no? Así que, aunque sea, creo que fue valioso este intercambio por arriba, que amerita una profundidad más para otro momento, pero una primera cucharada para plantear más preguntas que respuestas, y ojalá la posibilidad de encontrar espacios para que estos temas puedan avanzar, porque esa es la clave, como dijiste, está en juego el presente y el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Andrea, regreso contigo. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Kraselnik, por sus interesantes reflexiones. Ahora, en el segmento Personajes Ilustres KSI, le presentamos a Richard Holzer, de bendita memoria, destacado arquitecto que ayudó a cambiar la cara de nuestra ciudad. Veamos. A mis espaldas no solo se alza una estructura de líneas finas y diseño vanguardista, se erige el hogar espiritual de la congregación Kol Sherid Israel. Pero esta sinagoga es mucho más que un templo de fe. Es la prueba tangible de un hombre que supo proyectar la identidad, la historia y el crecimiento de esta ciudad, entrelazando lo sagrado con la arquitectura moderna. El responsable de esta obra es Richard Holzer, un hombre que convirtió la arquitectura en un símbolo de lujo y modernidad tropical. Nacido en Viena en 1923,
Llegó a Panamá a los 14 años huyendo del nazismo y terminó convirtiéndose en el arquitecto de cabecera de la modernidad panameña. En su momento fue el primero que tuvo una maestría en arquitectura tropical y con su visión de una ciudad moderna, ordenada, empezó a trabajar en base a cómo quería la nueva visión de Panamá. Una serie de edificaciones que son íconos, la Torre Credit Corp Bank en calle 50, las Torres de las Américas, así que vemos cómo su arquitectura fue evolucionando. Él siempre buscaba que las edificaciones que él diseñaba cumplieran un propósito práctico. Introdujo en Panamá una arquitectura moderna profundamente sensible al clima de Panamá y también estaba adaptado a la experiencia humana. Él se enfocaba en mejorar la calidad de vida de las personas a través de su arte. La firma de Holzer está en edificios que hoy consideramos hitos geográficos de la ciudad. El Continental, quizás su obra más icónica, fue un símbolo de lujo y modernidad tropical en 1962, destacando por su diseño de vanguardia para la época. La fundación Richard Holzer que él dejó, él siempre apostaba a la educación y al diálogo, de las cosas más importantes de él. Definitivamente, a través de su fundación, dejó este premio ya pautado. Creo que es de los más importantes que hay en el mundo. Son $20.000 que se le paga a un arquitecto por su trayectoria. Para mí es un referente. Él y varios arquitectos de esa generación tuvieron una visión bien importante, que hoy es la que reclamamos, que los edificios que no sean todo de vidrio, lo que generan calor. Ellos hicieron todo lo que era la arquitectura con aleros, pensando en lo que era la arquitectura panameña. Ha dejado un legado importante no solo en la arquitectura, sino también en el desarrollo humano y educativo de la sociedad panameña. Durante décadas, en la Universidad de Panamá, moldeó a generaciones de profesionales del diseño estructural, mientras que su liderazgo como fundador del Colegio de Arquitectos sentó las reglas del urbanismo moderno en el país. Richard Holzer nos dejó en 2021, pero basta con levantar la mirada para saber que sigue aquí, en cada sombra proyectada, en cada línea limpia de nuestra zona bancaria y en la ambición de una ciudad que no deja de crecer. Estamos de regreso. Recibamos nuevamente a los rabinos Gustavo Kraselnik, Denis Sasso y David Cohen Enríquez. En esta ocasión compartirán sus reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que nuestras comunidades enfrentan de cara al futuro. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Andrea. Y hoy en Lejaim nuevamente tenemos el gran honor de contar con la presencia de dos queridos amigos, maestros, colegas, ambos panameños, que desarrollan su tarea pastoral hoy fuera de Panamá, el rabino Denis Sasso y el rabino David Cohen Enríquez, ambos también surgidos de nuestra congregación Kol Sherit Israel, lo que nos brinda un orgullo adicional. Y aprovechando su presencia con nosotros, quería invitarlos a reflexionar un poco sobre los desafíos de la tarea pastoral, espiritual, diría yo, los retos a nivel religioso que nos plantea la sociedad moderna, los cambios tecnológicos, las diversas dinámicas socioeconómicas, situaciones geopolíticas, cómo eso influye en la tarea pastoral y de qué manera podemos actuar para seguir cumpliendo nuestra misión fundamental, que es traer acompañamiento y desarrollo espiritual a las personas. Bienvenido, Denis, bienvenido, David. Gracias. Bueno, el principal reto de las nuevas generaciones, a mi parecer, en cuanto a la religión, es la apatía.
muchas personas con los tiempos modernos, con el acceso a todo de manera muy fácil, han perdido en cierta manera la conexión con la religión organizada, es decir, ir a una sinagoga o una iglesia, una mezquita o un templo y congregarse con otros. Todo es individualizado y a partir de los últimos años la gente dejó de hacer cosas en grupo. Incluso se habla de la desaparición en Estados Unidos de las ligas de bolos o ligas de béisbol informales, porque la gente dejó de congregarse. Sin embargo, cuando hablo con grupos de interreligiosos, que a todos les pasa, hay una luz de pequeña esperanza al final del túnel. Dicen que están resurgiendo, el péndulo se está moviendo en otra dirección con lo de la generación Z, que están viniendo un poquito más que la generación anterior. Ojalá sea así, que entiendan que la vida no puede ser vivida desde un celular, en la cama o en la sala de tu casa, en el confort, sino que hay que salir, hay que unirse a otros. El término religión, religare, es unirse a otros, que en la unión está la fuerza, no solo como grupos religiosos, sino como entonces llevarlo a niveles interreligiosos, social y nacional. Gracias, David. Reflejando sobre lo que tú has dicho, me hace recordar algo que siempre he encontrado interesante. La Torá, la Biblia, el libro de Génesis especialmente, es un libro de narrativa, pero es un libro de preguntas. La Torá es más un libro de preguntas que de respuestas. Y hay 3 primeras preguntas en el libro de Génesis. La primera pregunta es de Dios a Adán: ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás? Una pregunta personal. Tienes que encontrarte a ti mismo, tienes que saber quién eres. No es una pregunta de localización geográfica, sino de dónde estás de espíritu. La segunda pregunta es la de Dios a Caín, después de haber matado a su hermano Abel, y la pregunta es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Y la tercera pregunta es de Caín a Dios: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y creo que esas 3 preguntas simbolizan para nosotros lo que es importante sobre la religión y sobre el ser humano, porque últimamente la religión es una manera de encontrar, es la manera de encontrar significado en la vida en cuanto a quién somos y en cuanto a aquellos con quien estamos conectados. Y entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? Creo que la Biblia, la religión, es la constante respuesta a la pregunta: ¿soy el guardián de mi hermano? Y podríamos pensar que la inteligencia artificial, lo que alcanzamos a percibir ahora, ¿no? Que se habla de unas situaciones altamente desafiantes que por ahora estamos simplemente viendo, no sabemos si la punta del iceberg o qué, hasta dónde esa amenaza ataca directamente la humanidad y qué lugar debería tener lo espiritual, lo religioso en esa nueva dinámica. Yo no soy muy bueno con la tecnología moderna. Como decía antes, yo todavía voy al banco personalmente. Me gustan hacer mis transacciones en cuanto más pueda en persona. Pero la tecnología moderna no se va a ir. El Internet, la inteligencia artificial está aquí y tenemos que saber cómo usarla. El desafío es no convertirnos en esclavos de lo que hemos creado nosotros mismos. Y eso es lo que estamos tratando de discernir. Y eso creo yo, como tú has identificado, es la mayor
el mayor desafío, el mayor reto del ser humano moderno. Cómo mantener nuestra humanidad en medio de una sociedad que se hace más y más tecnológica y, por lo tanto, en muchas situaciones más y más individualista y más indiferente a los otros. Así es que venir juntos, reunirnos con otros para momentos significativos es parte de la respuesta. Con cada nuevo invento de la humanidad, siempre hubo advertencias de que las cosas iban a cambiar. Cuando las tradiciones eran orales y no se escribía antes de la invención de los libros como los conocemos, la gente decía que la gente iba a perder el poder de la memoria. Y de hecho fue así. Cuando surgen las máquinas que iban a hacer el trabajo más rápido para los seres humanos, habían los que advertían que mucha gente iba a perder trabajos o que las cosas iban a cambiar. Para bien o para mal, sucedió. Y así, cuando llegaban los automóviles, la gente decía a 20 millas por hora, esto va muy rápido, nos vamos a morir. Yo no quiero ser una voz de los que detienen el progreso, pero por otra parte, una de mis otras pasiones, además de la tradición judía y la Biblia, es la ciencia ficción. Y creo que todas las historias de ciencia ficción que terminan de manera catastrófica empiezan con no haber controlado a tiempo la inteligencia artificial. En el judaísmo hay una historia muy conocida de el Golem. El Golem fue cuando un rabino, usando los poderes mágicos, digamos, de la Kabbalah, llega a crear lo que se podría considerar las primeras inteligencias artificiales. Un ser que está vivo, camina como un hombre, defiende a las personas, pero eventualmente es peligroso y puede salirse de control, por lo cual lo tienen que desactivar. No sé hacia dónde nos llevará esto. Sí he notado que tan solo en los pininos de la inteligencia artificial se está perdiendo mucho el humanismo, la parte artística. Ahora que los diseños se hacen por un robot, te lo hace, una máquina te lo hace, la gente está escribiendo, en internet lees, ya todo el mundo pareciera que de repente empezó a escribir exactamente igual, y es que el AI, la inteligencia artificial, escribe la mitad de los discursos o de los artículos, y se va entonces tal vez a homogeneizar todo de una manera que no es sana para la humanidad. Tal vez veamos nuevamente un péndulo. He conocido ya gente de 20 años que dice, yo no tengo redes sociales, yo no uso inteligencia artificial, son pocos, tal vez haya una reacción hacia el camino y tal vez veamos dos polos, una resistencia y algunos que vayan a un camino que solo el futuro nos deparará. Interesante que usas la imagen del golem, porque te acuerdas cómo existía el golem cuando se le ponía en la boca o en la frente la palabra Emet, que es uno de los nombres de Dios, significa verdad. Pero la palabra Emet significa, creo, más profundamente fidelidad, lealtad, que implica relaciones. ¿Cómo desconectaba el golem? Le quitabas la primera letra, la Aleph, y entonces la palabra Emet se convertía en Met, muerto. Así es que vivía con la Aleph, y Emet completa, y entonces moría con el Met. Y quizás ahí hay una metáfora para nosotros, porque Emet no es solamente uno de los nombres de Dios en la tradición, pero la manera en que nos relacionamos con integridad, con honestidad, con lealtad, el uno al otro. La metáfora del golem, la leyenda del golem, el que no la conoce lo invito a buscarlo, es verdaderamente inspiradora. David, hablaste de apatía y Denis, tú hablaste de las preguntas, y me hizo acordar la vez que en un simposio le preguntaron a una persona muy sabia qué era peor, si la ignorancia o la apatía. Él pensó un rato y dijo, no sé ni me interesa. ¿No? Como mensaje de cierre para este tema tan actual,
cómo combatimos la ignorancia y la apatía de nuestra sociedad, de nuestra gente, para afrontar desde la humanidad los retos que la vida nos presenta. Yo diría que el mensaje más importante del judaísmo para esta época, y de todas las épocas, pero especialmente ahora, y creo que es igual con otras religiones, es la esperanza. No tenemos que abandonar la esperanza de que como seres humanos, si nos dedicamos, si nos comprometemos, si tenemos un entendimiento de la vida, de nuestra existencia, que no solamente es inmediato, pero que tiene un sentido temporal del pasado y del futuro, que existimos en el medio de la eternidad y que tenemos un compromiso no solamente con nuestros antecesores, sino con nuestros descendientes. Y eso es lo que tiene, creo yo, que enseñar y que desarrollar por medio de prácticas, de celebraciones, de rituales, de enseñanzas, de educación. Eso es lo que tenemos que transmitir a la nueva generación. No perder tikva, no perder esperanza. Yo siento que así como se está invirtiendo tanto en inteligencia artificial, debemos invertir mucho en la inteligencia natural, en la inteligencia humana. La inteligencia, leí hace poco, es una cuestión moral y no es de ser un genio de nacimiento. Estoy hablando de conocimiento, de estudio. El judaísmo, si hay algo que nos ha enseñado, es que es un pueblo, el pueblo judío dedicado al estudio, a debatir, a conversar con textos, con personas que ya no están desde hace miles de años, y tener diálogo con ellos. Eso enriquece nuestra vida intelectual y después entonces la espiritual. Entonces, la sociedad está muy distraída en cosas que si los jugadores de fútbol, que si los cantantes, que los que están en la farándula, que si tengo la ropa o el perfume o el producto que resalta mi estatus. Estas cosas son superficiales y temporales. Hay que invertir en el espíritu, en lo eterno, en las conversaciones que desarrollen nuestro intelecto, porque entonces es de ahí donde podemos mejorar la sociedad, mejorar la vida tanto nuestras como las de otros. Así que es un tema de responsabilidad, apagar un poco la tele, no este canal, pero cuando vean cosas que distraen, apagar un poco los celulares y, en cierta manera, tener un renacimiento humano. Abran una enciclopedia, abran un libro, vayan a una biblioteca o incluso con los poderes positivos de la Internet. Investiga algo que no conocías ayer, investiga una palabra que no conocías, aprende un idioma nuevo, aprende un talento que no tenías, a pintar, a dibujar, a hacer arte, o aprende de tu propia religión o de la religión de otros, de la cultura, de las tradiciones. Eso evitará entonces que tengamos también miedo a lo que no conocemos, miedo al extranjero, miedo al extraño, y saber que el conocimiento es lo que nos hace entonces realmente humanos. Wow, como les dije al principio, un verdadero privilegio tener la presencia aquí y agradecer mucho al rabino Denis Sasso, al rabino David Cohen Enríquez, que nos han regalado estas reflexiones. Y a ti, rabino. Y de verdad muy, muy honrados con su presencia y con la posibilidad de conversar de estos temas que son tan relevantes para nuestros días. Ahora tengo el placer de darle la bienvenida a Rachel Paul, quien nos preparará otra receta de nuestro libro de cocina, La Mesa que nos une, 150 años de sabor y tradición. En esta ocasión, un exquisito y muy caribeño escabeche de sierra. Adelante, Rachel.
Gracias, Andrea. Bueno, por aquí estoy preparando el escabeche de sierra. Esta es una receta que está dentro del libro La Mesa que nos une, que conmemora los 150 años de la fundación de la Congregación Kol Sherit de Israel. Y esto demora varios días en la nevera para estar listo. Y mira, tiene cebolla, tiene pimentón, tiene aceitunas verdes, tiene alcaparras, aceite de oliva y ha estado marinándose, mira ese pescadito, qué rico, y ha estado marinándose en esta salsa de vinagre y aceite de oliva, uy, que me tiene aquí salivando, salivando. Así que voy a mostrarles cómo preparar este escabeche que lo hice con mero. Para esta receta de escabeche, usualmente se utiliza la sierra, que es un pescado más firme, pero en este caso estoy utilizando el mero. Y ya tengo aquí mis filetes que voy a cortar en rebanadas. Estas rebanadas las vamos primero a frotar con sal. Es mi truco siempre que voy a hacer algún pescado. Primero lo froto con sal y luego hago lo que sea que vaya a hacer. En este caso lo vamos a pasar por un poquito de harina y luego los vamos a dorar en aceite. Y esta receta toma un par de días. ¿Por qué? Porque necesita marinar, necesita estar en ese escabeche, en ese vinagre, para que todos los sabores se marinen y quede delicioso. Un corte más y estamos listos. Bien, vamos con la sal aquí primero. A ver, le vamos a agregar sin miedo, por un lado, por el otro. Y luego lo vamos a frotar. Este es un truco que les digo, que cuando aprendan a hacerlo, se van a dar cuenta que queda mucho más parejo el sabor. Es más, cuando empezamos a frotarlo con la sal, le cambia incluso la textura al pescado. Automáticamente. Esto es rapidito, rapidito. Y a ver, por aquí tengo el aceite que ya está calientito, no necesito usar mucho. Paso mi pescado por un poquito de harina, sacudo bien y ahí lo ponemos. Esta es una receta que dura varios días en la nevera. Usualmente puede durar de 5 días a 7 días antes de que se lo deban comer. Pero mentira, a los 3 días ya está listo. Y además que a veces no llega ni a los 3 días y nos los comemos antes de. Bien. Bien. Una vez sacamos todo el pescado, voy a agregar un chorrito de aceite de oliva y allí mismo voy a sofreír la cebolla y el pimentón. Solamente un poquito. Cuando cocinamos la cebolla y el pimentón, queremos que suavicen, pero que tampoco queden muy doraditos. Solamente que pierdan como esa textura de que está completamente crudo. Creo que ahí estamos bien. Esto lo voy a apagar, voy a revolverlo. Y ahora vamos a mezclar todos los ingredientes que lleva aquí el escabeche. Vamos a ponerle las aceitunas verdes, las alcaparras. Esto lo vamos a poner allí. Le vamos a agregar sal. No mucha porque las aceitunas ya son saladitas, igual que las alcaparras. Y paprika. Esto lo vamos a revolver, lo vamos a poner encima del pescado y luego le vamos a agregar el vinagre y el aceite de oliva. Aquí vamos.
Yo les he dicho que a mí me encanta cuando la comida tiene mucho color y muchos vegetales. Y seamos honestos, esto lo pudiéramos comer así mismo como está, pero no sería un escabeche. Para que sea escabeche necesitamos agregarle el vinagre y el aceite de oliva. Y esta es una de esas recetas que podemos entender que viene de antes, donde se utilizaba el vinagre como forma de conservar los alimentos, una especie de encurtido. Esto lo vamos a colocar, primero lo vamos a tapar muy bien con papel film y lo vamos a dejar en la nevera para que se enfríe y se haga ese escabeche delicioso. Así que vamos a ponerlo en la nevera, vamos a esperar que enfríe y vamos a pretender que pasó una semana y nos vamos a comer nuestro escabeche. Oye, estoy agarrando un pedacito que tenga de todo. Y para poder hablar con la boca llena. Qué rico que está. Yo sé que estamos acostumbrados a comer el ceviche, que es un pescado frío, pero de verdad que pocas veces comemos el pescado cocido, marinado de esta forma. En verdad es delicioso y tan fácil de hacer. Además que lo puedes preparar con tiempo y lo tienes listo para el fin de semana. Esto está riquísimo. Recuerden que esta receta salió del libro La mesa que nos une, de la congregación Kol Sherit Israel. Me encantó, me encantó. Voy a meterlo también dentro de mi lista de recetas favoritas porque está muy rico y además súper saludable. Qué rico está. Bueno, Andrea, seguimos contigo. Yo voy a seguir aquí con mi escabeche, que bueno, no lo hice de sierra como en el libro, pero lo hice de mero y está delicioso igual. Muchas gracias, Rachel. Como siempre, todo luce delicioso y además muy fácil de preparar. Ahora damos paso al segmento Preguntas de las redes con el Rabino Gustavo. En esta ocasión responderá una interesante pregunta. ¿Qué les diría a las personas que profesan una fe distinta a la suya? Bienvenido, Rabino. Gracias, Andrea. Y aquí me mandan una pregunta muy apropiada para este programa. ¿Qué mensaje le dejaría a quienes lo escuchan desde otras religiones o culturas? A mí me parece que reconocer la diversidad de la especie humana en general y de nuestra realidad en panameña en particular es algo maravilloso. Nos enriquecemos cuando conocemos a alguien distinto que mira las cosas desde una perspectiva diferente. Nos pasa en todo, nos pasan las cosas cotidianas. En la medida que encontramos a alguien distinto en esa conversación, uno se enriquece. Y en el campo religioso, en el campo espiritual, descubrimos que ocurre lo mismo. Quizás porque es un nuevo paradigma. En la antigüedad se pensaba que estas conversaciones eran para convencer al otro y no para compartir con el otro. Y lo que yo aprendí personalmente como rabino y mi experiencia en el comité interreligioso es que es sumamente enriquecedor conocer otras tradiciones, otros libros sagrados, otros rituales, ver cómo otras personas expresan su espiritualidad y se conectan con lo trascendente. Eso me ayuda también a entender mejor mi propia experiencia religiosa, entender mejor mi propio libro sagrado y mis propios rituales. Por eso mi invitación, y creo que es la propuesta un poco de este espacio de Lejaim Panamá, es que conozcan las diversas tradiciones de fe, en nuestro caso la tradición judía, no porque tengamos un sentido misionero o evangelizador, sino porque entendemos que apreciando la belleza de la tradición judía se enriquecen, se nutren y definitivamente les va a ayudar en su desarrollo personal y espiritual. Yo lo he dicho siempre y lo sigo repitiendo, soy un mejor judío a partir de encontrarme con personas de otra fe
que en ese intercambio puedo valorar, apreciar también mi propia identidad. Estamos de vuelta. Seguidamente los invitamos a ver el reportaje de Mosaico 2026, Panamá, País de Oportunidades, realizado el pasado miércoles 3 de junio en el Hotel Sheraton Gran Panamá y que este año celebró su 10º aniversario. Veamos. La octava edición de Mosaico, llevada a cabo el pasado 3 de junio, reunió a líderes de distintos sectores en un espacio de diálogo enfocado en el futuro del país y en la construcción de oportunidades para las próximas generaciones. Este encuentro fue organizado por la congregación Kol Sherit Israel, que este año conmemora 150 años de vida judía en Panamá. La actividad se realizó en el Hotel Sheraton Gran Panamá, bajo el lema Panamá, País de Oportunidades, con la participación de más de 300 asistentes provenientes de los ámbitos religioso, diplomático, cultural, académico, empresarial y sociedad civil. En ese escenario, las ponencias estuvieron a cargo de David Misrachi, Doriana Jun, Idania Dauman, Mario Castrellón, Olga de Ovaldía y Stalnik Hekadon, quienes aportaron miradas desde ámbitos culturales, académicos, empresariales y cívicos. Con la participación de estas voces, el diálogo giró en torno a los retos que enfrenta Panamá y a la necesidad de tomar decisiones que impacten el futuro colectivo. Mosaico nace precisamente de esa visión, crear un espacio donde distintas voces, trayectorias y experiencias pueden encontrarse para resaltar la diversidad que hace grande a Panamá. Un país construido por muchas culturas, muchas historias y muchas formas de servir, emprender, crear y liderar. A lo largo de la jornada se repitió una idea que fue tomando fuerza entre los asistentes. Las oportunidades que tendrá el país dependerán en gran medida de las decisiones que se tomen hoy. Para abrazar la diversidad y la inclusión como base de una mejor sociedad, en donde a través del amor creamos un país con mayores oportunidades y con mayores beneficios, y una sociedad panameña que todos los días se construye en tener esa calidez humana que todos buscamos. Pero el sancocho en sí, cada elemento aporta ese caldo, hace que el caldo sea delicioso. Y eso es lo que tenemos en nuestro país a nivel de diversidad religiosa. Nosotros tenemos y vivimos en un sancocho humano, un delicioso sancocho, donde todas las religiones, todas conviven. Todas las religiones conviven y hacen de este Panamá, de esa diversidad religiosa, algo espectacular. Se hace país desde todos los frentes, desde la creación como desde la acción. Y es muy curioso que en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, siempre me conmueve decirlo, convive la creación artística y la investigación científica. En un solo artículo se defienden los dos. ¿Por qué? Porque es la mayor expresión del alma humana. Logramos inculcar un poco ese orgullo y esa identidad que hoy en día resume a un país que ha liderado Panamá, no solamente Panamá, sino Centroamérica, porque siempre he pensado y hemos inculcado Centroamérica como una Centroamérica unida, que no tiene realmente una identidad gastronómica, estar posicionado dentro de países que merecen la pena viajar gastronómicamente, porque eso es lo que queremos hacer con ese orgullo y esa identidad. Mantengo un firme compromiso con la promoción de nuestra cultura, la defensa de nuestras raíces y la visibilización positiva
de la mujer en el mundo del entretenimiento. Este último tema ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Considero que las mujeres debemos ser reconocidas por nuestro talento, nuestra preparación, nuestra disciplina y nuestra capacidad de aportar valor a la sociedad. Me recorrí este país desde Darién, el río Chucunaque, Zambú, Bayano, el río Cricamola, toda la serranía del Tabasará, Veraguas, Chiriquí, y a mí me tocó, eso me impactó sobremanera y me llevó a trabajar con el tema de la definición de las comarcas indígenas, que hoy casi un 25% del territorio nacional son comarcas indígenas. Este proyecto acumulado a lo largo de 10 años explica por qué el encuentro mantiene vigencia en la actualidad al consolidarse como un espacio donde distintas visiones dialogan y donde se reafirma la responsabilidad compartida de construir un país de oportunidades para todos. Para concluir el programa de hoy, damos nuevamente la bienvenida a Monseñor Ulloa y al Rabino Kraselnik. En esta ocasión conversarán sobre la importancia de honrar, valorar y respetar a nuestros adultos mayores, cuyo legado y experiencia enriquecen a toda la sociedad. Bienvenidos. Gracias, Andrea. Seguimos aquí conversando, tomando cafecito con Monseñor. Y quería ver cómo abordamos un tema que es muy preocupante, es muy acuciante, es muy real. Vivimos en esta cultura que idealiza la juventud eterna y, por ende, la gente mayor, nuestros ancianos, son mirados con cierto desprecio, ¿no? Hay una cultura del descarte que suena absurdo porque si miramos hacia atrás vemos que en todos los pueblos y las culturas antiguas reverenciaban a la gente mayor, que por experiencia y por recorrido tenían su gran mérito, y nuestra sociedad contemporánea plantea lo opuesto, ¿no? Plantea que ya los mayores no sirven, hay que colocarlos a un costado. Y sí, es cierto, hay que dar lugar a los jóvenes, pero ¿cómo generamos un cambio en esa dinámica para darle el lugar que les corresponde, ¿no?, a nuestros mayores? Sí, gracias, Gustavo, por, yo creo que visibilizar este tema tan importante y tan actual hoy, ¿no? ¿Cómo podemos resistir inconscientemente a esta cultura del descarte, ¿no? Y yo creo que tenemos que asumir una sociedad que abandona a los adultos mayores, que no piensa en ellos, corre el riesgo, en primer lugar, de perder la memoria, y yo creo que no solo la memoria de quiénes somos, nuestros orígenes. Yo creo que una sociedad que abandona a los mayores pierde su propia alma, ¿no? ¿Cómo podemos entender en un mundo que solo mira la productividad, cómo entender que los ancianos de verdad no son una carga? Los ancianos son, podemos decir, son custodios de sabiduría, de historia, de fe. Y frente al anciano, yo creo que no queda otra actitud que honrarlos, defender sus raíces, defender nuestra humanidad. Entonces, yo sí creo que nuestra sociedad, en este tema, tenemos que ir haciendo un paso de conversión y también prepararnos. Hablando concretamente de Panamá, Panamá ya nos estamos convirtiendo en una sociedad de muchas personas mayores, y tenemos también ya que pensar en cómo acondicionar muchos lugares donde de verdad nuestros ancianos puedan de verdad vivir en esa dignidad después de tanto trabajo, entrega que han realizado en nuestra familia, pero también el aporte que ellos han hecho
en la construcción de nuestro país, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una campanada tocar este tema de la tentación que podemos tener de descarte de nuestras personas mayores. Sí, pensaba, ¿no? El texto de la Torá que dice, te pondrás de pie frente a las canas, ¿no? Esta reverencia, la cana como expresión de lo que tú dices, ¿no? De la sabiduría, la memoria y el alma de un pueblo, a esta realidad que quizás como celebra la juventud y aspira a la inmortalidad, ve la ancianidad y la cercanía con la muerte como algo negativo. Pero tú señalas algo que es importante, ¿no? La demografía está cambiando. Sí. Por diversas razones, la tradicional pirámide poblacional está cambiando a una estructura en donde aquí en Panamá, ya dentro de muy poco, la tercera edad va a ser mayoritaria, y eso, creo que el lado positivo que va a tener eso es que va a invitar a todos, a obligar a todos a ver allí un grupo de personas que están activas o que tienen la posibilidad de seguir desarrollándose y aportando, ¿no? Esta visión utilitarista, ¿no? de las personas que son consideradas o valen solo en su capacidad productiva, no considera los intangibles, los valores intangibles de los cuales nuestros mayores claramente son depositarios. Sí, yo creo que también ahora es casi un arte, ¿no? Y nos ponemos en la piel, porque ya yo me siento ya de la tercera edad, ¿verdad? ¿Cómo dar oportunidad a los jóvenes sin desechar la sabiduría de los ancianos? Y es todo un arte. Yo últimamente también pienso mucho, y tal vez para nosotros ya los de la tercera edad, ¿no? Cómo preparar también el relevo generacional. Yo creo que es un compromiso nuestro preparar el relevo generacional, que yo digo, si amamos las instituciones, si amo a la familia, si amo mi país, yo tengo que preparar los relevos generacionales, y cómo el joven también pueda aprovecharse de ese pozo de sabiduría que el adulto mayor también puede ofrecerle. Sí, y hay algo que las tradiciones religiosas sabemos por experiencia, que pueden cambiar las tecnologías o los estilos de vida, pero el conocimiento acumulado, el conocimiento de los que nos precedieron sobre los temas existenciales, que siguen siendo los mismos, porque el ser humano es ser humano y sigue enfrentando su temor a la muerte, su relación con las otras personas. Por eso la Biblia sigue siendo un clásico, a pesar de que obviamente la forma de vida era diferente. Creo que desde esa perspectiva que la experiencia religiosa nos enseña, quizás debamos buscar maneras de que en la sociedad aprovechemos a la gente mayor con ese recorrido de vida y esa capacidad de mirar con perspectiva, para complementar a los jóvenes, ¿no? Para guiarlos, para orientarlos, porque estuvieron ahí y ahora están en un lugar que les da una mayor visión, poder generar un impacto positivo en la nueva generación. Yo creo que a todos los oyentes solo invitarlos, ¿no? El valorar a los adultos mayores que conviven con nosotros, empezando por nuestras casas, y que podamos aprovecharnos de toda la sabiduría que ellos todavía nos pueden transmitir. Excelente mensaje entonces para cerrar esta conversación relacionada con nuestro programa de hoy y fortalecer nuestra convicción de que nuestros adultos mayores son personas valiosas que tienen mucho para nutrirnos, para enriquecernos en nuestras vidas. Andrea, regreso contigo. Muchas gracias, Monseñor y Rabino, por sus inspiradoras palabras. Como todos los meses, agradezco a Charity Shop por proporcionarme el vestuario que utilizo en este programa.
Charity Shop, ubicado en San Francisco, vende ropa de segunda para mujeres y hombres en excelentes condiciones. Y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Y así, apreciados televidentes, llegamos al final del programa de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @LeJaimePanamá y visitar nuestra página www.lejaimepanamá.com. Hasta la próxima.